quieran realizar alguna consulta, que quieran intervenir o opinar, ¿no? Están libres de hacerlo sin ningún tipo de problema. ¿Para qué? Para poder aclarar ciertas dudas que se puedan tener, ¿no? Dentro de la clase, de la temática de la clase, o algún ejemplo que ustedes de repente también quieran presentar, ¿no? No hay ningún tipo de inconveniente, pueden intervenir sin problema. Bien, ya son 5 minutos. A ver, creo que ya iniciamos, mientras de repente otros chicos se van integrando, ¿no? Entonces, empezamos. Muy bien, tenemos a los niveles de organización de los seres vivos y para esto vamos a encontrar aquí una diversidad, pues, ¿no? De ellos. Entonces, en esta diapositiva podemos observar justamente 12 niveles específicamente, empezando por el nivel químico y que finalmente nos vamos, pues, hasta el nivel ecósfera, que es el más grande, ¿no? Por eso las flechitas van una siguiendo de otra, para poder justamente dar esa vista, ¿no? De que va aumentando de nivel. Bien, muchos de ustedes de repente ya han escuchado o han llevado cierta información acerca de la química. Entonces, la química estudia básicamente los elementos, las reacciones que se dan y las moléculas. Hasta cierto punto, muchos de los elementos a simple vista no se logran observar. Y como moléculas, muchos sí, pero hay otros que tampoco se logran ver, ¿no? Entonces, por eso se considera que en el nivel químico, el nivel atómico hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un átomo, hablamos de un elemento que es lo más chiquitito e invisible que pueda existir, ¿no? Es más, nosotros en el origen de la Tierra se puede decir también que se dio de una manera química, ¿no? Por ciertas reacciones de elementos que ya fusionados por la acción del calor incluso, dieron origen a lo que hoy somos nosotros, ¿no? A la vida, desde lo más diminuto hasta lo que ya el ser más complejo, pues que puede ser el humano, ¿no? Entonces, sí o sí empieza por el nivel químico con los átomos, los electrones, los protones, los neutrones, para obviamente seguir avanzando de nivel, ¿no? Entonces, en este vamos a encontrar a todos los elementos químicos que ustedes puedan ubicar dentro de su tabla periódica. Si todavía no se han comprado su tabla periódica, cómprensela, o si no, en internet pueden buscar tabla periódica y la pueden descargar también, ¿no? La idea es que tenga el elemento con todas sus valencias, porque eso les va a servir en módulos posteriores, ¿no? Para poder ver las funciones, las reacciones químicas que se puedan dar. Bien, chicos, entonces, teniendo en cuenta ya el nivel químico y todos estos niveles que estábamos observando en la diapositiva, vamos a pasar ahora a otra diapositiva que es un poquito más clara. ¿Por qué? Porque va a tener justamente las imágenes, ¿no? Y es justamente esta, ¿no? Entonces, como les decía, iniciamos prácticamente en el nivel químico, que vendría a ser el átomo y la molécula, básicamente, ¿no? Entonces, en ellos vamos a estudiar neutrones, vamos a estudiar electrones, protones y todos los elementos que puedan existir dentro de ese nivel. Ahora, ellos en reacciones químicas justamente que se pueden dar, ¿no? Ya con prácticamente los elementos que son funcionales para un organismo o para la creación de un organismo, se da origen a las organelas y particularmente a la célula, ¿no? Porque muchas de ellas van a ser parte justamente de la célula y vamos a llegar así al nivel celular prácticamente, ¿no? Ahora, la célula es considerada como la estructura funcional más pequeña del ser vivo o de la vida prácticamente, porque en ella, así sea demasiado pequeñita, ¿no? Porque obviamente en su mayoría son microscópicas, entonces se van justamente todos los procesos que puede tener un organismo. La digestión, se puede dar también la excreción, entonces por eso se le considera la estructura diminuta más pequeña, pero funcional, ¿no? Que da origen a la vida. Bien, ahora todas estas células, así como en los humanos, que por ejemplo tendemos a formar grupos por afinidad. ¿Y a qué le llamamos afinidad? Le llamamos a que esta persona y yo prácticamente tenemos el mismo gusto, ¿no? Entonces, y al final, si tenemos los mismos gustos, puede que estudiemos de repente la misma profesión y hagamos el mismo trabajo, ¿no? Entonces, las células
pasa lo mismo con ellas, ¿no? Ellas también van a buscar con quienes tienen afinidad, o sea, comparten la misma función, la misma estructura. ¿Para qué? Para poder unirse. Y al unirse estas, van a dar origen al siguiente nivel, que va a ser justamente ¿cuál? El tejido. Ahora, el tejido es un conjunto de células que están estructuradas prácticamente de la misma manera, ¿no? Es decir, que vendrían a ser prácticamente como gemelitos, ¿no? Prácticamente, porque son igualitas, solamente que estaban por lugares separados y ahora se juntaron para formar un tejido. Bien, ahora este tejido juntamente con otros tejidos, también cumplen o hacen lo mismo prácticamente. Van buscando tejidos que sean justamente de la misma estructura, de la misma forma y que posteriormente vayan a cumplir la misma función. ¿Para qué? Para dar origen justamente a los órganos, ¿no? Entonces ahí ya estamos pasando al siguiente nivel, donde estamos viendo ya el nivel órganos, donde vamos a poder encontrar que nuestro corazón, ¿no? Que están formado, o está siendo parte justamente de un sistema. También vamos a encontrar nuestro estómago, nuestro cerebro, también vamos a encontrar nuestra piel, en realidad que vendría a ser el órgano más grande del ser vivo. En fin, todos los órganos que tú te puedas imaginar y que obviamente ya conoces, justamente son formados por tejidos, ¿no? Ahora, estos tejidos obviamente y estos órganos van a cumplir una función en específico. Aquí en los órganos es cuando ya se viene a separar un poco el hecho de las funciones específicas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos van a ser parte, ¿no? De una función más grande que van a formar un sistema, ¿no? Entonces aquí entran a tallar ya los sistemas, tanto el digestivo, el respiratorio, el circulatorio, pero como podemos darnos cuenta, no todo nuestro sistema digestivo está formado por estómagos, ¿no? Dentro de nuestro sistema digestivo tenemos a nuestro estómago, a nuestro intestino grueso, delgado, nuestro esófago, nuestra lengua, entonces sí o sí son diferentes, ¿no? Y cada uno cumple una función específica. Es por eso que les digo que ya en este nivel de órganos, cada uno ya se va separando a lo que es específico y en lo que es específicamente bueno. Y es aquí que se forma pues mi esófago, que no tiene la misma función que mi estómago, mi intestino grueso, mi intestino delgado, ¿no? Entonces ya estos, cada uno de ellos, pero que en específico van a generar el proceso de asimilación de los alimentos, entonces sí o sí van a formar el sistema digestivo, ¿no? Lo mismo pasa con el sistema circulatorio. Voy a tener a mi corazón, voy a tener a mis venas, voy a tener a mis arterias, que son diferentes unas de otras, que cada una pues cumple una función específica, pero en conjunto finalmente van a dar el funcionamiento normal de mi sistema circulatorio. Lo mismo con el sistema óseo, con el muscular, con el respiratorio, ¿no? Entonces, es aquí donde ya se unen para una función más grande, ¿no? Entonces, pasando de este nivel de sistema prácticamente, vamos a llegar a darnos cuenta que si unimos todos estos sistemas, es decir, el circulatorio, el respiratorio, el digestivo, el óseo, todos, ¿qué vamos a formar? Vamos a formar un organismo o individuo, también se le puede llamar con ese nombre, ¿no? Es indistinto en realidad, ¿no? Cada quien puede ponerle el nombre que mejor le parezca y que mejor le simpatice. Entonces, el organismo o individuo ya está formado justamente por este conjunto de sistemas, que en su conjunto vemos que cada uno de ellos cumple su función específica y nos da origen, o mejor dicho, nos permite vivir de una manera normal, ¿no? Y nos permite cumplir con todas nuestras actividades y que como individuo, incluso como ser humano, como ya una especie ya hecha, completa, vamos a cumplir también funciones, ¿no? ¿Dentro de qué? Dentro de nuestro ecosistema, que vendría a ser ya un nivel mayor, ¿no? Pero no nos pasemos hasta el ecosistema, sino vayamos al siguiente nivel. Ya como individuo yo solita, me puedo encontrar con muchos individuos iguales a mí, y al encontrarme con muchos individuos iguales a mí, prácticamente estamos siendo parte de qué? De un nivel superior. Y este nivel superior, ¿cuál va a ser? La población, ¿no? Entonces es aquí donde podemos ya dar ejemplos más específicos, por así decirlo, como por ejemplo
la población del colegio Sane Huaraz, ¿no? Entonces, ¿cuál será la población? Serán todos los individuos que específicamente, pues, se encuentran estudiando, son estudiantes del colegio Sane, así como también los docentes, el personal administrativo, ¿no? Entonces, todos siendo individuos de la misma especie, están formando justamente esa población. Ojo, aquí es importante determinar, o mejor dicho, entender que eso tienen que ser sí o sí de la misma especie, ¿no? Entonces, ahorita yo estoy dando un ejemplo de la especie humana. Ahora voy a dar un ejemplo de la especie canina, ¿no? Que puedo decir los perros de la provincia de Huaraz. Entonces, ahí ya estoy justamente abarcando a la especie canina, ¿no? Ya no entran los humanos, ya no entran las aves, solamente estoy hablando de los canes. Ahora puedo hablar también de la población de aves o de palomas de la ciudad de Huaraz, ¿no? Entonces solamente me evoco a especies en específico, no estoy involucrando unas con otras. Ese es el nivel poblacional o el nivel población. Si queremos ya involucrar a todas estas especies, tenemos que pasar a un nivel superior, que es justamente el nivel comunidad. Acá en este nivel comunidad ya vamos a involucrar a todas las especies que habiten un lugar determinado, ¿no? Entonces aquí hablaremos la comunidad de Huaraz, por ejemplo. Entonces aquí ya involucramos a la especie humana, ya involucramos a los canes, involucramos a los caballos, vamos a involucrar a las aves, a todas las especies vivas que puedan habitar justamente este lugar, ¿no? Pero, ojo, solamente estamos hablando de individuos, ¿no? De diferentes especies, sí, pero ya estamos solo hablando de individuos con movilidad. Entonces, si queremos hablar ya de un nivel superior, ¿no? Mayor incluso a este, vamos a hablar ya de un ecosistema. Ahora, ¿qué es lo que abarca el nivel ecosistema? El nivel ecosistema ya abarca dos grandes grupos en los cuales está dividido justamente nuestro planeta, ¿no? Que vendría a ser el grupo biótico y el grupo abiótico. Entonces, puede sonar casi igual, pero abiótico tiene la A justamente como prefijo en la palabra. Entonces, esto le va a dar el significado de carencia. Usualmente cuando tenemos un término y le colocan la A adelante, está significando sin, ¿no? O que carece de. Entonces, eso es lo que nos va a dar a entender que si biótico podemos entender como bio, como vida, entonces abiótico será sin vida, ¿no? Entonces, estos dos grandes grupos justamente va a ser los que nos va a dar origen prácticamente a este nivel mucho más grande que es el nivel ecosistema, porque ya vamos a ver aquí a quiénes, vamos a ver a los nevados, vamos a ver al agua, vamos a ver a la temperatura, vamos a ver al aire, ¿no? A la presión atmosférica que puede existir en determinado lugar, haciendo propio justamente este ecosistema justo de una zona. ¿Por qué? Porque Huaraz será un ecosistema específico que tiene nevados, que tiene lagunas, que tiene una temperatura específica, una humedad específica, ¿no? Una vegetación específica, tiene unas especies de animales específicas de su zona, ¿no? Y también, obviamente, a la especie humana propia de la zona, ¿no? Sin embargo, si hablamos de otro departamento, ¿no? Y nos vamos, por ejemplo, a Loreto, ¿no? Loreto va a ser un ecosistema totalmente distinto, que va a tener justamente una temperatura diferente, va a tener también, no va a tener nevados, lo que va a tener va a ser de repente cascadas, mayor vegetación, una vegetación totalmente distinta a la que puede tener Huaraz. Vamos a tener también de repente ríos, ¿no? Con diferentes temperaturas, con diferente salinidad, con diferente pH. Si nos damos cuenta, les estoy hablando prácticamente de salinidad, pH, temperatura.
Y esos caracteres son sin vida, ¿no? Porque tú no puedes decir que la temperatura respire o que la salinidad respire, ¿no? Entonces son justamente, es parte del grupo abiótico, sin vida, que también está formando justamente este nivel más grande que vendría a ser el nivel ecosistema, ¿no? Entonces ahí ya involucramos estos dos factores bastante grandes. Y después de ello, si queremos hablar obviamente de un nivel mucho más superior, estamos hablando del nivel bioma. Aquí en el nivel bioma ya involucramos la unión de distintos ecosistemas. Es decir, les puedo hablar, por ejemplo, del Perú completo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Perú tiene distintos ecosistemas en cada uno de sus departamentos, ¿no? Entonces ya estamos agrupando ecosistemas. Estamos agrupando el ecosistema de qué? De Huaraz, estamos agrupando el ecosistema de Loreto, estamos agrupando el ecosistema de San Martín, de Puno, de Cusco, de La Libertad, de Piura, de Tumbes, todos esos ecosistemas juntos, ¿no? Con sus diferentes características cada uno, en conjunto van a formar el bioma, ¿no? Y eso es lo que es un nivel ya casi el máximo, pero no. Todavía existe un nivel más superior a él que vendría a ser el nivel biosfera, ¿no? O ecosfera también se le suele llamar, ¿no? Y este nivel ya abarca absolutamente todo, ¿no? Todo el planeta Tierra, porque el Perú, si bien es megadiverso y tiene distintos infinidad de ecosistemas, a nivel planetario, imagínense la diversidad que puede existir, ¿no? Es aún mayor. Entonces, el nivel biosfera o ecosfera abarca absolutamente todo el planeta, ¿no? Ahora, si bien abarca todo el planeta, lo divide justamente en tres grandes grupos, ¿no? Para ya no ser tan específicos. Lo divide en tres grupos. Uno vendría a ser el factor litosfera, el otro hidrosfera y el otro atmósfera. Si hablamos de litosfera, estamos hablando, ya lo deben haber visto en módulos anteriores, si hablamos de litosfera, hablamos de toda la capa terrestre que pueda tener el planeta Tierra, todo lo que tiene que involucrar con el suelo. Si hablamos de hidrosfera, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el agua, ¿no? Todo lo que es agua. Hablamos, aquí se involucran océanos, se involucran lagos, lagunas, ríos. Y si hablamos ya del nivel atmósfera, vendría a ser prácticamente toda la parte que no se ve, ¿no? Pero que nos permite respirar, ¿no? Eso vendría a ser el nivel atmósfera con sus características propias, obviamente, de cada medio. Y eso es lo que vendría a ser la biosfera, ¿no? El planeta completito, pero específicamente en tres grupos, ¿no? Que ya involucra suelo, tierra, suelo, agua y aire, ¿no? Bien, y esos vendrían a ser los niveles, ¿no? Prácticamente de los niveles organizacionales de la materia de los seres vivos. Y por eso vamos a tener que tocar cada uno de ellos, ¿no? Pero si nos involucramos en cada uno de ellos, hasta cierto punto nos va a ser demasiado eruditos en la materia, ¿no? Y ustedes, como necesariamente lo requieren de manera superficial, entonces vamos a tocar lo más específico para que ustedes puedan tener justamente el conocimiento preciso y necesario que les pueda ayudar a desarrollar sus exámenes, sus evaluaciones y que les pueda dar una idea global y general de estos niveles. Entonces, el nivel químico ustedes lo van a ver cuando estudien química o física también, ¿no? Que se involucra parte de ello también ahí. Entonces, vamos a pasar al siguiente nivel, que va a ser el nivel celular, ¿no? ¿Por qué? Porque la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. Como les decía, es la unidad básica de la vida prácticamente. Es la unidad anatómica, fisiológica, genética de todo ser vivo. Aquí vamos a desglosar justamente estas tres palabras, ¿no? Anatómica, fisiológica y genética. ¿Por qué hablamos de que es anatómica? Porque va a formar parte justamente de la anatomía de cualquier ser vivo. Fisiológica, ¿por qué? Porque va a cumplir las funciones normales que pueda cumplir un organismo en general. Dentro de ellas, como les decía, la digestión, la excreción, ¿no? También va a respirar. Entonces, todas esas son características fisiológicas que puede cumplir un individuo. Y finalmente, genética, ¿por qué? Porque dentro de su estructura principal,
de la central que pueda tener la célula, va a albergar justamente la información genética que nos va a permitir ser como somos el día de hoy, ¿no? Tener los ojos o el cabello de nuestra madre o de nuestro padre o de nuestro abuelo, qué sé yo, ¿no? Entonces, todas esas características genéticas que cuando nos miramos al espejo nos hacemos la pregunta y, oye, ¿de dónde tengo estos ojos y este color de piel, no? Sí o sí, toda esa información genética está dentro, albergada dentro de la célula. Ya vamos a ver específicamente en qué parte, ¿no? Entonces, ahora para hablar de la célula tenemos que tener en cuenta tres características fundamentales. Vamos a tener a las formas de la célula, al tamaño de las células y a la duración de las células. Esas son tres características específicas de la célula que ustedes tienen que aprendérselas, ¿no? Que es bastante sencillo. Dentro de las fórmulas vamos a encontrar infinidad de formas. Todas aquellas que ustedes se puedan imaginar existen, ¿no? Porque incluso hay algunas que ni siquiera sabes específicamente qué forma tiene, ¿no? Pero existen, ¿no? Entonces, por eso vas a poder encontrar esféricas, aplanadas, estrelladas, cilíndricas, en fin, una infinidad. Todas las formas que tú te puedas imaginar las vas a poder identificar si es que en algún momento tienes la oportunidad de poder utilizar justamente el instrumento que permite verlas, ¿no? Pasamos al tamaño de las células y también tienen diferentes infinidad de tamaños, ¿no? Pero en su mayoría son microscópicas, ¿no? Es decir, uno a simple vista no puede decir, ah, mira, una célula. No podemos, ¿no? Son muy, muy pequeñitas. Entonces, para eso sí o sí tenemos que hacer uso de ¿qué? De un instrumento específico que vendría a ser el microscopio, ¿no? Para poder observarlas e incluso de repente si es que tenemos ya un microscopio más especializado, poder ver parte del funcionamiento de ella, ¿no? Pero eso sí definitivamente ya es un nivel mucho más superior, ¿no? Entonces, nos quedamos con eso, de que en la mayoría son microscópicas. Sin embargo, conocemos o hemos tenido la oportunidad todos de ver una célula macroscópica. Muchos de ustedes la deben haber visto, es más, la comemos quizá a diario, ¿no? Que vendría a ser el huevo de la gallina, ¿no? El huevo de la gallina es una célula, ¿no? Que prácticamente nosotros, por ejemplo, las mujeres, albergamos en nuestro interior la célula que vendría a ser el óvulo, ¿no? Que es la célula más grande que poseemos dentro de nuestro organismo. Pero, ¿la vemos? No la podemos ver, ¿no? Sin embargo, el de las aves, nosotros sí tenemos la oportunidad de poder observarlos, ¿no? Que son justamente los huevos. Entonces, ustedes próximamente, una vez que yo les haya explicado la estructura celular, próximamente cuando vayan a freír un huevo, cuando vayan a sancochar un huevo, van a identificar sus partes, ¿no? Si es que es la manera como ustedes puedan o quieran verlo, ¿no? Muy bien, tenemos ahora también otra de las características que vendría a ser la duración de las células, ¿no? La duración de las células es total y absolutamente variable, ¿no? Porque muchas de ellas viven días, otras viven meses y otras pueden durar hasta toda la vida, ¿no? Por ejemplo, eh, usualmente cuando uno tiene cierta picazón en la mano, ¿no? Está que se rasca, y de pronto ves que un polvito blanco cae, ¿no? Y te limpias y dices, ay, ¿qué es esto? ¿No? Es más, pues sí es polvo, pero no, en realidad son células muertas, ¿no? Lo que está cayendo de tu piel. Entonces, esas células ya cumplieron su ciclo de vida y se están cayendo. Usualmente las células de la piel tienen una duración de 48 horas, ¿no? Entonces muchas de ellas están muriendo, otras están naciendo y así sucesivamente, ¿no? Y es por eso que se van cayendo y el momento que se mueren y las nuevas van naciendo te genera cierto escozor. Y es por eso que procedes a rascarte y a limpiarte pues de las células muertas, ¿no? Y así constantemente en realidad nuestras células se van renovando y otras definitivamente pues van envejeciendo y se van muriendo y ya no renuevan también, ¿no? Entonces suele pasar, suele suceder. Como por ejemplo, nuestro óvulo, en el caso de las mujeres, por el ciclo menstrual que nosotros llevamos, sabemos que aparece, ¿no? Justamente se genera y después de 28 días prácticamente este muere, ¿no? Suele morir y al morirse justamente que nosotros sufrimos o tenemos el proceso normal de la menarquía.
¿no? Entonces, ese puede ser un ejemplo también de duración de la célula, ¿no? Lo mismo pasa con el esperma, ¿no? El esperma, una vez que es expulsado, solamente tiene 72 horas de vida fuera del organismo del varón, ¿no? Entonces, más o menos eso nos da una idea de que cada una de ellas tiene un ciclo de vida totalmente distinto y una duración distinta. Muy bien, entonces pasamos a otras partes prácticamente que vendría a ser la estructura de la célula. Y es aquí donde les voy a explicar, ¿no? Por ejemplo, en el huevo vamos a poder observar estas tres partes específicas, ¿no? Tenemos la membrana celular. Si pueden observar en la imagen, ¿no? Van a poder darse cuenta que la membrana va a ser justamente toda la capa externa que está cubriendo la célula, ¿no? Entonces, ustedes podrían identificar en el huevo próximamente cuál va a ser su membrana celular. Después de ello tenemos una de las características que tiene la membrana es que suele ser elástica y permeable. ¿Por qué hablamos de la elasticidad o de la permeabilidad? Hablamos de la elasticidad por el hecho de que cuando se dan ciertos procesos internos dentro de la célula, así como nosotros cuando nos alimentamos, nos sentimos un poco hinchados, ¿no? Ah, ya creció mi estómago, mi barriga, porque ya comí, ¿no? Entonces, la membrana suele ser del mismo modo. ¿Por qué? Porque la célula, mientras adentro está justamente también en el proceso de la digestión o en el proceso de la respiración, tiende a hincharse y entonces necesita ser elástica, ¿no? Para que pueda permitirle hincharse hasta lo más que pueda y obviamente volver a su tamaño normal. Y es más, a veces están vagando, ¿no? Por el trayecto de cualquier organismo y se puede identificar que puede haber espacios muy pequeños donde ella pues tiene que reducirse para poder pasar, ¿no? Y es permeable, ¿por qué? Porque esta va a permitir justamente la comunicación del interior de la célula con el exterior, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Básicamente para la alimentación, porque mediante esta membrana ella va a poder captar las sustancias que necesita para poder alimentarse y sus organelas en su interior puedan trabajar. Si no, no se va a dar la alimentación y finalmente se puede morir esa célula, ¿no? Muy bien, entonces pasamos ahora al citoplasma, que si ubicamos en el gráfico vendría a ser justamente la parte central, ¿no? Toda esta parte celeste interna, donde están justamente todas las organelas, que vendrían a ser estos como figuritas que se ven, ¿no? Cada una de ellas tiene una función específica, pero no es necesario entrar muy a fondo o extender demasiado, ¿no? Entonces, esas son las organelas que se encuentran justamente dentro del citoplasma. Ahora, el citoplasma no es literal agua, es un medio acuoso, un poco espeso, así como una gelatina prácticamente, que va a permitir que bien los organelas estén flotando, pero que no estén, que no se vayan sin rumbo, pues, ¿no? Que se estén manteniendo, flotando, ¿no? Dentro de él. Y finalmente vamos a ubicar la parte más importante de la estructura de la célula que vendría a ser el núcleo. ¿Por qué considero y digo, y todo el mundo lo dice en realidad, y está científicamente comprobado que es la parte más importante de la célula? Porque contiene en ella justamente la información genética, ¿no? Y va a regular también esta información. Entonces, eso lo vemos justamente aquí, ¿no? Tenemos aquí el núcleo y dentro de él se va a conservar toda la información genética que va a pasar justamente de generación en generación. Es lo que va a permitir que nosotros seamos como somos el día de hoy y que justamente podamos transmitir también esa información genética hacia nuestros hijos, ¿no? En adelante. Así como también se imparte o se comparte la información genética que es física, también se comparte la información, o mejor dicho, la fenotípica, que es lo que se ve, también se comparte la información que no se ve, ojo. Entonces, ciertas enfermedades que nuestros familiares suelen tener o suelen desencadenar, hasta cierto punto nosotros también tenemos la posibilidad de desencadenarlo, porque está en nuestro interior, ¿no? Pero mucho va a depender de la calidad de vida que cada individuo pueda llevar, ¿no? Entonces, es por eso que mi mamá, por ejemplo, puede tener cierta enfermedad, pero yo no la voy a desarrollar.
¿Por qué? Porque mi calidad de vida ha sido distinta. De repente mi mamá no hacía mucho ejercicio y yo soy una persona extrema que hace mucho ejercicio. Entonces, mi calidad de vida es mucho mejor, por ende no tiendo a desarrollar esa enfermedad, ¿no? Pero puedo tener otras también, ¿no? Entonces, todo eso está justamente o lo imparte o se transmite mediante el código genético que está albergado ¿dónde? En la célula, ¿no? Y esto justamente le da a la célula el aprendizaje de cómo reproducirse para que se pueda generar otra célula a partir de ella también. Bien, habiendo terminado ya el tema de la estructura de la célula, habíamos hablado que las células en conjunto van a dar origen a los tejidos, ¿no? Al siguiente nivel. Entonces, hablemos del nivel de los tejidos. Los tejidos prácticamente vendrían a ser, valga la redundancia, el conjunto de células que tienen la misma estructura y cumplen la misma función. Hablamos de la misma estructura porque les dije que eran como gemelitos, ¿no? Son iguales. ¿Por qué? Para que de esta manera se puedan unir, si no, no van a encajar unas con otras, ¿no? Sí o sí tienen que ser igualitas estructuralmente, es decir, tienen que tener particularmente la misma forma para que puedan adherirse unas con otras y también cumplir la misma función para que trabajen en conjunto. Bien, entonces en los tejidos vamos a encontrar una clasificación bastante sencilla o general que vendrían a ser los tejidos animales y los tejidos vegetales, ¿no? Ahora ustedes dirán, pero ¿y los humanos dónde se encuentran? Bueno, nosotros como humanos, dentro de estos grupos generales que vendrían a ser los animales y los vegetales, estamos ubicados dentro de los animales. ¿Por qué? Porque justamente tenemos movilidad, que es una de las características principales de este grupo animal, a diferencia de los vegetales que no suelen moverse, no están en un solo lugar. Muy bien, y aparte compartimos parte o en su mayoría hasta cierto punto de similitud en funcionalidad con los animales, ¿no? Es por eso que se dice que venimos del mono, ¿no? Porque es justamente parte como que del eslabón perdido que nos daría origen, ¿no? Pero todavía aún se sigue identificando, ¿no? Cuál vendría a ser nuestro origen a ciencia cierta, pero por lo general siempre es animal. Bien, vamos a empezar con los tejidos vegetales y dentro de los tejidos vegetales vamos a poder observar o tener en cuenta ciertos tejidos específicos. Vamos a tener los tejidos meristemáticos que van a ser justamente los responsables del crecimiento de las plantas, ¿no? Y estos tejidos se van a distribuir justamente en primarios y secundarios, pero de preferencia lo que nosotros tenemos que llegar a aprender o mejor dicho, a asociar es el término de que si la planta crece es porque está bien desarrollado su tejido meristemático. Oye, sembré mi planta y no está creciendo, ¿qué está pasando? Pues no estás alimentando correctamente a tu planta y por eso no está desarrollando su tejido meristemático, por eso no crece, por eso sigue pequeña. Entonces, sí o sí, eso es lo que tenemos que asociar, ¿no? Al crecimiento, el tejido meristemático sí o si no, algo está fallando en él, ¿no? Pasemos a los tejidos fundamentales, y los tejidos fundamentales son justamente los encargados de la producción y almacenamiento de alimentos. Ahora, los principales tejidos vegetales son el parénquima de reserva, tenemos al clorofílico, al acuífero y al aurífero, ¿no? Entonces, dentro de ello, nosotros tenemos que ubicar o rescatar de que los vegetales suelen ser seres vivos que elaboran su propio alimento, ¿no? Ellos no tienen que ir a cazar, no tienen que realizar otra actividad más que preparar o elaborar su propio alimento. Y para que ellos puedan preparar justamente su propio alimento, necesitan de estas funciones específicas, como es el hecho de almacenar, ¿no? De justamente reservar, ¿no? Y dentro de ellas todas las sustancias que puedan absorber justamente por sus raíces de la tierra. Es por eso que es necesario regar las plantas, pero justamente te dicen, no las riegues todos los días porque se puede morir. ¿Por qué? Porque la planta tiene su tejido de reserva, tiene su tejido de almacenamiento, ¿no? Y si tú la estás riega, la vas a llegar a saturar. Y si la llegas a saturar, por ende explota, ¿no? Entonces, y se muere. Entonces, por eso que tú dices, no, pero la regué tanto tiempo mi planta, ¿por qué se murió? Por eso, ¿no? Entonces, es importante justamente
recordar estos términos, ¿no? Estos términos que nos hacen entender la funcionalidad y el funcionamiento de cada uno de los seres vivos, ¿no? Entonces, vamos a tener que justamente tiene su tejido de reserva, el clorofílico, donde justamente va a almacenar su coloración. Es por eso que a pesar de que sigue pasando el tiempo, ella sigue siendo verde, ya que cuando pasa más el tiempo y va cumpliendo su ciclo de vida, definitivamente va perdiendo también este tejido, ¿no? Y el almacenamiento de esta coloración, y es por eso que va cambiando de, ¿no? Y tenemos también al acuífero y al aurífero. ¿Por qué? Porque necesita almacenar agua propia como agua, y también aurífero. ¿Por qué? Porque ciertos gases del exterior o de la atmósfera ella necesita para poder transformarlos, ¿no? ¿Cuál es? Justamente el CO2, ¿no? Ella utiliza el CO2 para poder ¿qué? Emitir oxígeno al ambiente. Entonces, para esto nos sirven estos tejidos fundamentales, ¿no? Ahora tenemos los tejidos de sostén, o también llamados mecánicos, ¿no? Que van a formar básicamente el esqueleto de la planta. O sea, nosotros como animales tenemos esqueleto, las plantas también tienen esqueleto, ¿no? Y dentro de esto vamos a poder ubicar justamente a nuestro colénquima y el esclerénquima. Pero ahora vamos a diferenciar, ¿no? El colénquima básicamente está conformado por células vivas, ¿no? Que van a ser justamente paredes reforzadas con celulosa. Los vamos a encontrar alrededor o a lo largo del tallo prácticamente y de las ramitas, ¿no? Y también tenemos al esclerénquima, que van a ser células muertas que básicamente se encuentran ya formando cierta parte de los frutos, ¿no? Como por ejemplo, tenemos a las pecanas, ¿no? Y suele cubrirla como una cáscara dura, y entonces tú dices, ¿qué es esto? Ese es el esclerénquima prácticamente, ¿no? Que también forma parte de la planta, porque también, a pesar de que sean células muertas, se están nutriendo y están justamente albergando al fruto de este vegetal, ¿no? Bien, ahora tenemos los tejidos de transporte, ¿no? Los tejidos de transporte, a ver, me espera un momentito, por favor. Bien, chicos, entonces estamos prácticamente en el tejido de transporte, ¿no? Que vendrían a ser los encargados básicamente de transportar las sustancias a todas las partes de la planta. Y estos son del xilema y el floema. Entonces, estos se van a encargar justamente de transportar la savia, y que va a distribuir la alimentación a lo largo a lo largo de toda la planta, ¿no? De todo el vegetal. Desde, obviamente, acá podemos observar que es justamente un extracto o un pedacito de la célula, de la hoja, perdón, chiquitito, ¿no? Que ya se está maxificando para poder identificar específicamente el xilema y el floema. Bien, ahora tenemos los tejidos protectores, ¿no? Que se caracterizan básicamente por tener células de paredes gruesas, ¿no? Que protegen a las que están localizadas en las partes más internas. Entre los principales tejidos protectores tenemos la epidermis y la célula del corcho, ¿no? Básicamente. Y bueno, aquí tenemos una imagen justamente donde nosotros podemos observar de manera un poco más clara el tema de
justamente cómo vendría a ser el corcho si es que nosotros lo observamos al microscopio, ¿no? Eso es lo que básicamente nosotros tenemos que identificar. Cuando nosotros ponemos nuestra laminilla al microscopio, ¿no? Nosotros vamos a observar básicamente esto, ¿no? De manera general y concreta. Ahora tenemos el tejido epitelial. Cuando hablamos ya de tejido epitelial y de aquí vamos a ir en adelante, vendrían a ser básicamente tejidos animales. Ya esto es propio de animales. Ya hasta el tejido de protectores hablamos de vegetales. De aquí en adelante ya vemos todo lo que vendría a ser animales, ¿no? Y este tejido cubre la parte interna, externa de los organismos. Sus funciones principales son las de protección y secreción, básicamente, ¿no? En todo caso, tenemos distintos tipos de epitelio, ¿no? De distintos tipos de tejido, dentro de los cuales, pues, nosotros, para cumplir cada uno de ellos unas funciones específicas. Por eso es que les decía que las células tienen una forma, una estructura similar para poder unirse, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente van a formar parte de esos tejidos, ¿no? Por ejemplo, en el simple escamoso son distintos a los del simple cúbico, son distintos a los del simple columnar y así sucesivamente, ¿no? Todos son diferentes, pero cada uno de ellos está agrupado con células que son igualitas. Bien, este tejido cubre la parte interna, externa de los organismos y sus funciones principales son las de protección y secreción, básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos nosotros a encontrar en la mayoría de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. La mayoría puede ser tejido epitelial, pero el que finalmente va a estar hasta cierto punto en su 80% o 70% va a ser el tejido conjuntivo, ¿no? Que cumple la función de conexión y sostén de los demás tejidos y órganos, formando tendones y ligamentos que los unen. Ahora, este tejido se clasifica ¿en qué? En tejido adiposo, en tejido cartilaginoso, fibroso, óseo y tejido sanguíneo. Entonces, es por eso que les indica que más o menos un 70% va a ser de tejido conjuntivo, pero dividido en cada uno de ellos. Y para eso vamos a tratar cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a tener justamente el tejido adiposo, tenemos al tejido que es prácticamente el que se encuentra debajo de la piel, ¿no? Rodeando ciertos órganos y su color suele ser amarillento y de consistencia semisólida. Y estos tejidos es un tejido de reserva y de protección, básicamente, ¿no? Le va a permitir hasta cierto punto que si yo sufro un golpe, ¿no? No choque directamente a mi órgano y obviamente me haga un daño mayor, ¿no? Quizá el daño sea leve porque obviamente mis células externas de mi piel y de mi músculo van a reaccionar ante ese golpe. Sin embargo, no van a llegar hasta mi corazón, no van a llegar hasta mi estómago. Usualmente el tejido adiposo suele almacenarse en toda la parte del cuerpo, de acuerdo a cómo sea la ingesta de tus alimentos, pero de preferencia siempre tiene que tener una capita, pues, ¿no? Para que esté cubriendo. Entonces, por ejemplo, si yo sufro un impacto aquí a la altura de mi estómago, ¿no? Pero yo tengo un tejido adiposo predominante, ¿no? Hasta cierto punto, por ejemplo, cuando somos hasta bien gorditos o hasta cierto punto tendemos a la obesidad, nuestro tejido adiposo va a ser bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente mi órgano, mi estómago no va a sufrir, pero ningún tipo de daño en absoluto, ¿no? Sin embargo, tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque en algún momento que mi estómago sufra algún tipo de problema interno, para que me operen, van a tener que cortar todo ese tejido adiposo para que lleguen hasta mi estómago, lo cual va a dificultar la operación. Entonces, hasta cierto punto no es muy recomendable almacenar o crear mucho tejido adiposo, ¿no? Tiene que ser solo una capa muy superficial que sirva justamente solo y únicamente de reserva y protección. ¿Reserva para qué? Para el día que yo de repente me encuentre en una situación en la que no pueda comer a mis horas o ese día finalmente no pueda comer y justamente funciona este tejido para poder seguir yo en pie y no me desmaye y que sea de protección para algún tipo de impacto que yo pueda sufrir en cualquier parte de mis órganos vitales, ¿no? Bien, ahora pasamos al tejido cartilaginoso, que vendría a ser prácticamente el tejido que da movimientos a las articulaciones y también se encuentra constituyendo el esqueleto primitivo. Y tenemos al tejido fibroso,
que está formado por las células ramificadas llamadas fibroblastos, ¿no? El cartilaginoso lo vamos a encontrar básicamente como se mencionaba en las articulaciones, ¿no? Entre cada uno de nuestros nudillos de nuestros dedos, nuestra rodilla, en nuestro codo, nuestra muñeca, vamos a encontrar tejido cartilaginoso. Si ustedes, por ejemplo, todos hemos comido pollo, ¿no? Hasta cierto punto, en las patitas del pollo no vamos a poder ver que entre cada uno de sus nudillos, ¿no? Vamos a poder observar justamente un cartílago y entre cada uno de sus huesos en la ala, en la pierna, en fin, etcétera. Lo mismo pasa con nuestro organismo. Tenemos también el tejido óseo, que es justamente el que da origen a los huesos, y estos constituyen básicamente todo el esqueleto, ¿no? Y tenemos finalmente el tejido sanguíneo, ¿no? Que es conocido comúnmente como la sangre. Muchos no saben identificar o se equivocan al identificar la sangre, y la sangre básicamente es un tejido, ¿no? Que contiene células de diferentes tipos. Dentro de estas vamos a ubicar justamente a los glóbulos blancos, rojos y a las plaquetas. Bien, y aquí podemos nosotros identificar mediante imágenes, ¿no? Parte de lo que vendría a ser el tejido conectivo, el adiposo, el cartílago, el sanguíneo y demás, ¿no? Y justamente parte de la ubicación de ellos. Ahora tenemos también el tejido muscular, que no podemos dejar de hablar de él porque es parte, constituye buena parte de nuestro organismo, está cubriendo prácticamente todos nuestros huesos, ¿no? Así como también está formando parte de algunos órganos en específico, ¿no? Como por ejemplo, tenemos al tejido estriado, ¿no? Tenemos al tejido muscular liso y al tejido muscular cardíaco. Más o menos el cardíaco nos da a entender que se encuentra ¿dónde? En el corazón, ¿no? Tenemos también al estriado, que se encuentra justamente en nuestros músculos, ¿no? Y tenemos al liso, que prácticamente va a estar formando parte de nuestros intestinos. Y tenemos finalmente el tejido nervioso, ¿no? Y este tejido nervioso va a ser el tejido que controla todas las actividades que realiza nuestro cuerpo, tanto físico como mental. Y está formado básicamente por las neuronas, ¿no? Tenemos infinidad de neuronas a lo largo de todo nuestro organismo, ¿no? Y entonces cada una de ellas está cumpliendo la función de transmitir justamente lo que nuestro cerebro le indica, ¿no? De acuerdo a las reacciones o a las impresiones que nosotros podamos tener. Ahora, ¿las neuronas se mueren? Claro que se mueren, ¿no? Entonces hay que tener cuidado bastante con los sonidos fuertes, porque eso justamente nos perjudica también a nuestras neuronas, las puede matar. A las fuertes impresiones, las fiebres altas también tienden a matar neuronas, y pocas veces, en realidad, de acuerdo a nuestra edad, es que nuestras neuronas se puedan regenerar, ¿no? Por lo general, no se indica que exista una cantidad limitada de neuronas, pero sí hay una cierta edad hasta la cual ellas suelen regenerarse y podemos salvarlas, ¿no? Pero llegamos a cierta edad en la que ya no se pueden regenerar definitivamente si tanto daño se ha causado dentro de nuestro organismo, tienden a morir y sin regeneración, ¿no? Y es por eso que se suelen dar ciertas enfermedades. Las preocupaciones también es un desgaste neuronal, ¿no? Entonces, no es muy recomendable preocuparse, ¿no? Porque las preocupaciones, si bien su nombre lo dice, son preocupaciones, o sea, antes de, ni siquiera pasa y ya estamos ahí pensando, ¿no? Entonces, sí o sí, es mejor mantener la calma, estar tranquilos, porque por nuestra propia salud, ¿no? Entonces, y las terminaciones simpáticas dentro de las neuronas prácticamente va a ser la parte que va a ser la comunicación entre una neurona con otra, ¿no? El axón, y tenemos a las dendritas, ¿no? Que también van a ser parte justamente comunicativa, ¿no? Y eso sería todo, chicos, por este módulo, ¿no? Más bien no se retiren porque quiero tomarle un screenshot a la asistencia, ¿no? A los jóvenes que están asistentes para poder pasar la asistencia correspondiente de esta semana.
Bien, chicos, entonces eso sería todo por la clase del día de hoy. Se pueden retirar, no hay problema, porque de aquí tengo que continuar con el otro grado, ¿no? Igual cualquier cosa, ya saben, me pueden consultar al interno, no hay ningún tipo de problema, estamos justamente para solventar cualquiera de sus dudas. Bien, chicos, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, Miss.